Bienvenidos a esta recopilación de historias bíblicas que nos transportan a los primeros días de la humanidad. A través de estas narrativas sagradas, exploraremos momentos clave de la creación, la caída y las consecuencias del pecado. En la página 1, nos adentraremos en el jardín del Edén, un paraíso creado por Dios para el primer hombre y la primera mujer. Descubriremos cómo la desobediencia y la tentación llevaron a la expulsión del jardín y las promesas de redención que Dios hizo a la humanidad caída. En la página 2, conoceremos la trágica historia de Caín y Abel, dos hermanos cuyas ofrendas a Dios revelaron la verdad de sus corazones. Veremos cómo la envidia y la ira de Caín lo llevaron a cometer el primer asesinato registrado en la historia y las consecuencias que enfrentó por su pecado. Estas historias bíblicas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el pecado que nos rodea. Nos muestran la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y el perdón, así como las consecuencias de nuestras acciones. Prepárate para sumergirte en estas poderosas historias bíblicas que han dejado una huella perdurable en la humanidad y nos desafían a buscar una vida de rectitud y fe. El jardín del Edén y la creación. En el principio, cuando el tiempo aún era joven, Dios creó los cielos y la tierra. En su infinita sabiduría y poder, formó la vastedad del universo y dio vida a todas las criaturas que lo habitarían. Pero entre todas sus creaciones, Dios decidió hacer algo especial. Creó un hermoso jardín llamado Edén, lleno de exuberante vegetación y vida. En medio del jardín, colocó al primer hombre, a quien llamó Adán. Luego creó a la primera mujer, a quien llamó Eva, como compañera y ayuda idónea para Adán. Dios les dio a Adán y Eva un mandato: cuidar y cultivar el jardín, y les permitió disfrutar libremente de todos los árboles y frutos, excepto uno. En el centro del jardín, había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que no debían comer de su fruto, porque si lo hacían, morirían. Adán y Eva vivieron en armonía y comunión con Dios. Caminaban juntos en el fresco de la tarde y disfrutaban de su presencia. Sin embargo, la serpiente, astuta y engañadora, se acercó a Eva y sembró la duda en su corazón. Le dijo que si comía del fruto prohibido, se convertiría en alguien sabio como Dios. Tentada por la serpiente y anhelando esa sabiduría, Eva tomó del fruto y lo comió. Luego, ella ofreció a Adán y él también comió. En ese momento, su inocencia se perdió y el pecado entró en el mundo. Cuando Dios los confrontó, Adán y Eva trataron de justificarse y se echaron la culpa mutuamente. Pero Dios, en su justicia, los castigó. Maldijo a la serpiente, poniendo enemistad entre ella y la descendencia de la mujer. También pronunció juicio sobre la humanidad, declarando que enfrentarían dolor y trabajo arduo en su vida. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró su amor y gracia. Hizo prendas de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y les prometió que enviaría un redentor, una descendencia de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería la salvación. Con esto, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y Dios colocó querubines y una espada flamígera para proteger el camino hacia el árbol de la vida. A partir de ese momento, la humanidad tendría que enfrentar las consecuencias del pecado y buscar reconciliación con Dios. La historia del jardín del Edén y la creación nos enseña sobre la bondad de Dios al crear el mundo y a la humanidad. También nos recuerda la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado. Pero, sobre todo, nos muestra el amor y la gracia de Dios, quien prometió enviar un redentor para restaurar la relación entre Él y la humanidad caída. Caín y Abel, la tragedia de la envidia y el pecado. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron su nueva vida fuera de la presencia directa de Dios.
Tuvieron hijos, y su primer hijo se llamó Caín. Luego nació su segundo hijo, Abel. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra y cultivando sus frutos. Abel, por otro lado, se dedicó a criar ovejas y ofrecer sacrificios a Dios. Ambos hermanos presentaban ofrendas a Dios, pero había una diferencia significativa entre ellas. Abel ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño, los más gordos y saludables, como una muestra de gratitud y adoración. Por otro lado, Caín presentaba al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra, pero no era la mejor parte de su cosecha ni ofrecía su ofrenda con un corazón sincero y generoso. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no tuvo consideración por la ofrenda de Caín. Esto enfureció a Caín, quien se llenó de envidia y amargura hacia su hermano. El Señor le advirtió a Caín que si hacía lo correcto, sería aceptado. Sin embargo, Caín no escuchó el consejo de Dios y permitió que su ira se desbordara. Un día, mientras estaban en el campo, Caín se acercó a Abel y lo mató. La tierra se llenó de la sangre de Abel y su vida fue cegada por la ira y el pecado de su hermano. Cuando Dios confrontó a Caín por su malvado acto, éste trató de evadir la responsabilidad de su acción, pero el Señor lo condenó a un destino errante y solitario. A pesar del pecado y el juicio, Dios mostró misericordia a Caín y puso una señal en él para protegerlo de ser asesinado por otros. Caín se fue de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, donde construyó su propio linaje y descendencia. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre las terribles consecuencias del pecado y la envidia. Nos advierte sobre los peligros de permitir que nuestros corazones se llenen de resentimiento y amargura hacia los demás. También nos muestra la importancia de presentar nuestras ofrendas y sacrificios a Dios con un corazón sincero y generoso. A través de esta historia, podemos aprender lecciones cruciales sobre el perdón, la reconciliación y el amor al prójimo. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias devastadoras, pero también nos muestra la gracia y la misericordia de Dios incluso en medio de nuestras faltas y transgresiones.